Un saludo a todos, ya que Dios nos da la oportunidad una vez más de estar comunicándonos a través de la internet. Entramos hasta sus hogares. La finalidad es sembrar esa preciosa semilla que es la palabra del Señor, y de esa forma ser fortalecidos para poder permanecer hasta que Él venga. Le suplico, por favor, le pido que mande traer a su familia, la siente alrededor de la mesa, y vamos a caminar a través de la Escritura hoy, ¿verdad? Y vamos a hablar un poco más sobre la sangre de Cristo. La sangre de Jesús es el elemento más maravilloso para limpiar la vida de cualquier persona. Así que le quiero hoy agradecer al Señor la oportunidad que nos da de tocar estos puntos tan importantes sobre la sangre del Señor. Vamos a orar y a poner todo en sus manos. Cierre sus ojos y oremos. Señor, muchísimas gracias. Queremos honrarte solo a ti, Rey. Queremos glorificar tu nombre, exaltarte, Señor, y queremos decirte que te amamos, que tú lo eres todo en nuestra vida, Señor, y que fuera de ti no hay nadie más. Así que, Señor, se cumpla tu propósito por el cual nos encontramos transmitiendo este mensaje, Señor, hasta los hogares de aquellos que se han dispuesto en su corazón, Señor, a escuchar de tu palabra. Así que se haga y se cumpla ese propósito. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Muy bien, todos son bienvenidos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un saludo a todos aquellos que hoy, ¿verdad?, abren sus hogares para recibirnos. Y vamos a caminar a través de la Escritura, ¿verdad? Y vamos a hablar sobre el valor de la sangre. Primera de Corintios capítulo 6, versículo número 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 23. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Aleluya. La redención ha sido uno de los eventos más maravillosos en los cuales, ¿verdad?, hemos sido libertados, ¿verdad?, de la esclavitud, traído de las tinieblas a la luz del Señor, al reino de su amado Hijo Jesucristo. De esa forma ahora podemos disfrutar los beneficios de la gracia de Dios y no permitir volver a regresar a los mismos lineamientos de la vida pasada. Ya no tenemos que estar ahí. Ahora, en la plena libertad que Dios nos da, caminamos de gloria en gloria, de poder en poder, ¿verdad?, disfrutando los beneficios de la gracia del Dios eterno. Estos pasajes manifiestan que hemos sido comprados por precio, ¿verdad? Hay un precio que Él pagó en la cruz del Calvario, y es su sangre, la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario para salvarnos como un precio a pagar. Así que el 1 de Pedro capítulo 1, versículo 18 y 19 nos dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aleluya. Fuimos separados de Dios, habíamos cometido faltas y pecados, violentamos la normatividad que Dios había establecido. Adán pecó y en él estábamos todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? Así que Adán pecó y todos también pecamos juntamente con Adán. Fuimos lanzados fuera del Edén, ¿verdad?, de la comunión con Dios, de la relación con el Señor. Y en ese momento comenzó el sufrimiento para nosotros, ¿verdad?, ya que nos fuimos alejados de su presencia. Mas Dios, en su misericordia, Él nos vistió, ¿verdad?, nos colocó pieles, ¿verdad?, para que pudiésemos de esa forma, a través de un sacrificio, tener esa comunicación con Dios. Esto permaneció hasta, dice, desde el momento en el cual, ¿verdad?, Adán estaba en el Edén, hasta, ¿verdad?, los tiempos de Juan el Bautista, ¿verdad? Desde todo ese tiempo estuvimos bajo esclavitud, ¿verdad?, en el pecado. Pero Dios, ¿verdad?, en su grande misericordia, Él, ¿verdad?, ha sentado la vida de Él, la salvación, la vida eterna, por medio de la fe a través de su Hijo amado, a través de Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador, ¿verdad? Y ahora, sabiendo que fuimos rescatados de esa vana manera de vivir, significa andando buscando satisfacer, ¿verdad?, nuestras pasiones, nuestros deseos. De esa manera ahora, ¿verdad?, de esa forma vana de vivir. Ahora nos encaminamos y caminamos de gloria en gloria y de poder en poder, buscando hacer la voluntad de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable.
De esa manera ahora honramos a Dios, ¿verdad? Y vamos buscando de alguna forma o de alguna manera, ¿verdad? Retribuirle a Dios, ¿verdad? El honor y la gloria que solo Él merece. Cuando el tiempo en el monte Moriah fue dedicado, ¿verdad? El número real de animales sacrificados fue asombrosa. Se registra que antes que introdujeran el arca del pacto, sacrificaron bueyes y corderos, ¿verdad? Era la sangre derramada a través de la cual no quitaba el pecado, mas sin embargo nos permitía tener esa comunicación con Dios, esa relación con el Señor, ¿verdad? De esa forma, a través de un sacrificio, de alguien que colocado en nuestro lugar, ¿verdad? Derramaba su sangre. Es el cordero que era ofrecido, ¿verdad? En el altar. Primera de Reyes capítulo 8 versículo 5. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él, estaban con él delante del arca, sacrificando ovejas y bueyes que por la multitud no se podían contar ni numerar. Salomón, el hombre, ¿verdad? Hijo de David, el cual quedó al frente del reino, ¿verdad? Siendo rey de Israel después de su padre David. Él, ¿verdad? Hace el sacrificio, y cuando él está haciendo el sacrificio, pues claro, él presenta una serie de sacrificios tan numerosos que realmente no se podían contar, dice la Escritura. Segunda de Crónicas, capítulo 5, versículo 6. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él delante del arca, sacrificaron ovejas y bueyes que por ser tantos no se pudieron contar ni numerar. Imaginemos esa escena, ¿verdad? Cientos, día y noche en el sacrificio, ¿verdad? La sangre corría como río. En Primera de Reyes se nos dice que más tarde fue hecha una ofrenda de paz en favor de toda la nación de Israel. Primera de Reyes capítulo 8, el versículo número 63. Y ofreció Salomón sacrificios de paz, los cuales ofreció a Jehová 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Así dedicaron el rey y todos los hijos de Israel la casa de Jehová. Aleluya. 22,000 bueyes. ¿Tiene usted una idea? ¿Puede imaginar usted esa cantidad reunida? ¿Verdad? Bueno, me ha tocado en alguna ocasión estar viendo, ¿verdad? Los ranchos o en algunos lugares, ¿verdad? Donde uno puede contar, pues no sé, 150, 200 animales, ¿verdad? Reunidos en un corral o en un área determinada. Pero la realidad es que medir o contabilizar ahí 22,000 bueyes, esto es algo increíble, ¿verdad? Una manada tan terrible o tan grande, tan numerosa como esta, creo que es imposible. Y 120,000 ovejas. Pues los rebaños, cuando toma uno de aquí a Toluca, ¿verdad? De ovejas que uno va viendo en el camino, realmente podríamos decir que llegan a 200, algunas 300, ¿verdad? Y así dedicaron el rey y todos los hijos de Israel la casa de Jehová. O sea, era la dedicación del templo, ¿verdad? Y la gente se volcó en la ofrenda, llevando corderos, llevando el animal para el sacrificio. En este día, el arroyo de Cedrón fue lleno con la sangre de los animales que fluía de una manera constante por días, recorriendo ese arroyo de Cedrón, ¿verdad? Donde esa sangre fluía de una manera constante por días, recordando la muerte de Jesús, que cuando Él muriera abriría un manantial que fluiría para siempre. Aleluya. Y esto es lo que ha sucedido. Jesús vino al mundo, murió, ¿verdad? Y el sacrificio de Cristo realmente decíamos la vez pasada que no ha sido plasmado, vaya, en un lienzo lo que fue ese sacrificio. La realidad era un espectáculo de sangre, ¿verdad? Las espinas en la cabeza provocaron, ¿verdad?, de esa 1,5 pulgadas aproximadamente, ¿verdad?, de tamaño, encajarse sobre el cuero cabelludo y comenzar a correr la sangre por su rostro, ¿verdad? También los latigazos sobre la espalda, la sangre corría a borbollones sobre sus espaldas. Luego, posteriormente, los clavos en las manos, ¿verdad? La sangre estaba cayendo, ¿verdad?, sobre la cruz y sobre el suelo alrededor, así estaba cayendo. Luego también los clavos que traspasaron sus pies,
corría sobre la sangre, sobre el soporte y sobre la parte baja de la cruz hasta llegar al suelo. Así que esa sangre se fue acumulando en ese espacio alrededor, ¿verdad? Salpicando todo la cruz y sobre todo el suelo donde caía. Así que todo quedó impregnado de sangre. Si uno pudiese imaginar el hecho de llegar ahí y observar aquel espectáculo, realmente era un espectáculo de sangre. Pero ¿por qué la sangre? Bueno, porque el Señor dijo que la sangre nos la había dado para la remisión de los pecados, ¿verdad? Entonces nos dice el Señor, ¿verdad?, en su palabra, Zacarías 13, verso 1: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Aleluya, gracias Dios. Bendito seas por siempre, ¿verdad? Si levantamos el altar al Señor, ¿verdad?, la ofrenda en ese aspecto, ¿verdad?, de adoración, de intercesión, de lectura de la palabra, de la meditación de la Escritura, usted es la ofrenda. Usted es la persona, el sacerdote, la persona que se pone sobre el altar. Dice: Dios, aquí estoy, ¿verdad? Me identifico con Cristo en su muerte, en su resurrección. He sido bautizado, he caminado en obediencia a tu palabra. Busco hacer tu voluntad. Me presento delante de ti, Señor, para honrar tu nombre, glorificar tu nombre, Señor. Y hoy en mi casa te serviremos, bendito Dios, ¿verdad? Y no solamente en palabras habituales o por costumbre, sino realmente en una conciencia de lo que estoy diciendo y de la decisión que tomo de vivir para Él, ¿verdad? Y esto es todos los días. ¿Por qué? Porque cada día, ¿verdad?, tenemos que presentarnos delante de Él y ofrecer, ¿verdad?, un sacrificio al Señor, ¿verdad?, de entrega, de compromiso. La sangre es un arma y no tiene efectividad hasta que se usa. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo número 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. He estado en equipos de liberación y recuerdo bien que en algunos momentos de la liberación, ¿verdad?, cuando se menciona el poder de la sangre de Cristo, aquellos espíritus inmundos que tienen la voluntad sometida de alguna persona empiezan a chillar, a gritar, ¿verdad? Porque hablan de la sangre, porque se menciona el poder de la sangre en ese momento. Y claro, el hecho de declarar la verdad en el momento de la liberación, las personas son liberadas. Los espíritus inmundos se van, no soportan, ¿verdad? Porque la sangre de Cristo es una sangre viva, ¿verdad? Es una sangre que el Señor presentó en ese templo no hecho de mano de hombre en el cielo, y que testifica de la redención de nuestras almas. Se pagó el precio, y ese precio es la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Estas armas son muy poderosas, la sangre es poderosa, la palabra es poderosa, el nombre del Señor es poderoso, ¿verdad? Y cuando comenzamos a caminar en el Señor, vamos viendo, ¿verdad?, esta arma poderosa manifiesta a través de la proclamación, de la declaración, ¿verdad?, de la afirmación con nuestros labios, de lo que sabemos que es la sangre de Cristo. Estas armas son poderosas para destruir fortalezas, ¿verdad? Son la espada del Espíritu, esa palabra, la cual es la palabra de Dios, y la sangre de Jesucristo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. ¿Qué nos dice? Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Aquí podemos ver cuánto necesitamos la palabra y también, ¿verdad?, conocer la razón por la cual Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario. Los sacrificios que llevó a cabo Salomón no terminaron con el sacrificio. Los 120,000, ¿verdad?, ovejas, el número de animales que se sacrificaron, ¿verdad?, pues no terminó con el sacrificio. Significa, aún eso no era suficiente. Así como el maná que se recogía día a día, servía solo para ese día, ¿verdad? Nada más. La sangre de Cristo es fresca y dulce ahora. Sabemos que la sangre de Jesús es una sangre que nos limpia, que nos libera, que nos santifica. Hebreos capítulo 9, versículo 22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión.
El macho cabrío enviado al desierto tuvo un gran significado como un tipo de Cristo, quien cargó con la condenación de la culpa sobre sí mismo y las llevó al lugar inhabitado. Aleluya. Así que el Señor también ejemplifica este cordero, ¿verdad? Este macho cabrío enviado al desierto. Esto tuvo ese gran significado como un tipo de Cristo, quien cargó con la condenación de la culpa sobre sí mismo. Levítico capítulo 16, versículo 22. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Bendito sea el nombre del Señor. Así que cada cosa que se realizaba en el Antiguo Testamento, en el templo, ¿verdad?, era algo que tenía relación o tenía que ver con el sacrificio que Jesús haría, ¿verdad?, alrededor de 1500 años después, donde nunca se volvieran a ver. Ese macho cabrío era lanzado hacia el desierto, se llevaba los pecados donde nunca más se volvieran a ver. Y ese macho que se sacrificaba por el pecado del pueblo, ¿verdad?, esa ofrenda a Dios, ¿verdad?, por el pecado de Israel, esa ofrenda estaba ahí, ¿verdad? Y eso provocaba que el pueblo fuese bendecido por un año. Ahora, el valor de la sangre es demostrado por el gran número de corderos sacrificados anualmente, ¿verdad?, durante la Pascua. Cada cabeza de familia traía un cordero para sacrificarlo al Señor. Cada familia, cada cabeza de familia traía un cordero para sacrificarlo al Señor. Así que Josefo nos dice en su libro Guerras, el capítulo 6, que eran mínimo 10 y máximo 20 quienes podían participar de un cordero pascual. Ahora, si de un cordero participan en un promedio 15 personas promedio, ahora 2.5 millones que había en el tiempo del Éxodo, 2.5 millones que había en el Éxodo, cerca de 160,000 corderos fueron sacrificados en la histórica noche en Egipto. Un cordero por familia. Y cuando se dijo un cordero por familia, estábamos hablando de alrededor de 160,000 corderos en 2,5 millones de gentes que estaban esclavizados en Egipto y que estaban ahora, ¿verdad?, a punto de salir en ese trayecto hacia el desierto, ¿no? 160,000. Se dice rápido. Hay que sacrificarlos. ¿Por qué tanta sangre? Porque toda la tierra estaba llena de maldad. Se ha ofendido a Dios de maneras extremas. Él es santo. Él es el Señor. Él no merece lo que nosotros hemos hecho, pero Él quiere salvarnos y nos dio ese sustituto, un cordero que no quita el pecado, pero sí lo cubre y nos permite tener comunicación, relación con Dios. En el tiempo de Salomón, el número de gente se había multiplicado a 5 o 6 millones de personas. De cuando salieron 2,5 millones, en el tiempo de Salomón se había multiplicado e incrementado la población de 5 a 6 millones de personas. Así que la matanza era de 400,000 corderos. Cada año, 400,000 corderos eran sacrificados y su sangre derramada. Imaginemos todas estas escenas. ¿Por qué tanta sangre? Por la cantidad de pecado. ¿Por qué es necesario? Porque Dios nos dio la sangre para la expiación, para no borrarlo, no quitarlo, sino cubrirlo nada más. Porque un animal no podía ocupar el lugar de un hombre. Gracias que leemos en 1 Corintios capítulo 5, el versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros.
Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Aleluya, gracias Dios, bendito seas por siempre. A veces no logramos entender lo que fue el sacrificio. A veces pensamos, Señor, que cuando me toque a mí partir a tu presencia, esté listo, esté preparado, Señor, que todos mis pecados estén perdonados. Y uno tiene que medir y poner los pies sobre la tierra. Hermanos, Él lo pagó todo en la cruz. No debes dudar de tu salvación. Somos salvos por medio de la fe en Jesucristo. No porque éramos buenas gentes, no porque vivíamos de una forma perfecta, no, porque la sangre fue derramada en la cruz. Eres acepto ante Dios por cuanto has creído en el único y suficiente Salvador del mundo. ¿Cuánta sangre se necesitó entonces, verdad? Si siendo 5 o 6 millones de personas, la matanza era de 400,000 corderos, ¿verdad? En el tiempo de Salomón, ¿cuánta sangre se necesitó durante los 1500 años de la historia de Israel bajo el antiguo pacto? ¿Cuántos litros de sangre se han derramado sobre la tierra de Israel durante 1500 años o 2000 años de que vino Cristo hasta el día de hoy? Esto es imposible contabilizarlo. Poco después de la resurrección de Jesús se le apareció a María antes que a cualquiera y le dijo, Juan 20, verso 17. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. En la ley de Israel, el sumo sacerdote no podía ser tocado por la gente. Justo antes de que entrara en el lugar santísimo con la sangre de los animales, nadie podía tocarlo. Era hasta después de haber ofrecido la sangre, ¿verdad?, cuando él ya podía, en algún momento determinado, acercarse a alguien. Después de haber ofrecido la sangre igual a Jesús, se supone que esto hizo Jesús porque luego aparece a los discípulos. Lucas 24, verso 39. Se presenta entre ellos y dice, mirad mis manos y mis pies que yo mismo soy. Palpad y ved porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Jesús resucitó con su cuerpo. Un cuerpo de carne, un cuerpo de huesos, un cuerpo de un hombre. Él resucitó. Y así ascendió al cielo. Y está sentado a la diestra de la potencia del Padre. Él viene otra vez y nosotros esperamos su venida. Lo veremos cara a cara, tal y como Él es. El Dios nuestro no ha cambiado. Él es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Hebreos capítulo 9, versículo 12. Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. No es por la sangre del cordero, no es por la sangre de un animal. Él derramó su propia sangre y Él nos dio eterna redención. Él hizo este sacrificio una vez y para siempre. Ahora nosotros tenemos la libertad para entrar al lugar santísimo. Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Dios nos habla y nos dice que tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Por eso a los primeros cristianos se les conocía como los del camino, porque era el camino para ir al lugar santísimo. Ese camino único
que el Señor abrió a través del velo rasgado cuando Él murió y aquel movimiento telúrico se presentó. Las piedras se partieron, ¿verdad? Y la cortina se abrió de arriba hacia abajo. Y se podía ver el lugar santísimo, el arca del pacto, los querubines, en esa área de 9 metros por 9 metros por 9 metros de alto. Ahí, en ese lugar, ahí en ese momento, nos dice el Señor en Hebreos 10, versículo 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, y nos dice cómo, por la sangre de Jesucristo. La sangre es muy importante y usted y yo tenemos que saber que es a través de la sangre que tenemos el acceso a nuestro Dios. Así que nos levantamos cada mañana o nos presentamos delante de Él. Señor, gracias por tu sangre derramada en la cruz del Calvario. Gracias por esa sangre que habla mejor que la de Abel. Gracias por esa sangre que testifica de la redención de nuestras almas. Esa sangre viva, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. Él murió y nos dio el acceso. Él es la puerta angosta. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, Él es Jesús, el sumo sacerdote. Acerquémonos con corazón sincero. Ahora que entiendes quién es Dios y el sacrificio que Él hizo, entonces seamos sinceros. No estemos pensando que podemos engañar a Dios. Él lo conoce todo. En plena certidumbre de fe, sé quién es Él, sé lo que hizo por mí. Él tomó mi lugar, Él pagó mis pecados, purificado los corazones de mala conciencia, desechando aquellas cosas que no son agradables delante de Él. Y de esa manera ahora levantando nuestras cabezas y viendo nuestro mañana con esperanza. Y lavados los cuerpos con agua pura, lavados los cuerpos con agua pura, dedicando las acciones, el pensamiento, las cosas que nos conducen día con día para hacer las cosas que realmente son agradables delante de Él. Esa sangre del nuevo pacto y ese nuevo pacto extraordinario que Dios, ¿verdad?, hizo, que cumplió por nosotros. Mateo capítulo 26, versículo 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Hebreos capítulo 8, versículo 8 al 13. Porque reprendiéndolo dice, he aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Bendito sea el nombre del Señor, que es bueno y fiel, que nos santifica y que establece, ¿verdad?, un nuevo pacto para todo aquel, ¿verdad?, que ha creído en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, en el poder de la sangre del Señor. Hebreos capítulo 10, verso 16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes la escribiré. Jeremías 31, versículo 31 al 34. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto,
porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Santo es el Señor. Hay salvación en Jesucristo, hay salvación en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu da vida. Aleluya, el Espíritu vivifica. Esto es lo que hoy, ¿verdad?, no nos cansamos de agradecerle al Señor. Caminamos en fe día con día. Nos levantamos por la mañana, nos ponemos en sus manos, comenzamos nuestras actividades diarias, le pedimos que nos guarde, ¿verdad?, dirigiendo nuestros ojos hacia lo que tenemos por delante, el cual asimismo nos hizo ministros competentes. ¿Éramos competentes? No. ¿Conocíamos a Dios? No. ¿Vivíamos en la luz? No, vivíamos en tinieblas. ¿Cómo es que nos aceptó? Él estableció un nuevo pacto, y ese nuevo pacto consiste en que Él ha grabado en nuestra mente y en nuestro corazón sus leyes, sus mandamientos, sus estatutos, de tal manera que ahora, ¿verdad?, esos mandamientos y esos estatutos han sido grabados en nuestra mente y en nuestro corazón. Así que nos ha hecho ministros, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, dice la Escritura, mas el Espíritu vivifica. Hebreos capítulo 13, versículo 20 y 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El nuevo pacto es el fundamento de toda vida espiritual. Es importante, el nuevo pacto es el fundamento de toda vida espiritual. A este nuevo pacto se debe que nuestros pecados puedan ser perdonados. A este nuevo pacto se debe que nuestra conciencia pueda recobrar la paz. Sabemos que hicimos mal, que obramos de formas equivocadas. Me ha tocado predicar en los penales a los presos, me ha tocado estar ahí, ¿verdad?, con personas sentenciadas de por vida. Pero cuando han conocido a Dios, sus expresiones cambian. Entonces dice: me ha dado libertad, y le doy gracias a Dios, porque hacia arriba no hay paredes, hacia arriba está Él. Lo que me rodea son muros, pero Él me ha hecho libre, ¿verdad? Han recobrado la paz, sus conciencias están tranquilas. Que seamos capaces de obedecer a Dios. Esa capacidad de obediencia viene precisamente cuando el nuevo pacto establecido con el Señor a través de su sangre comienza a obrar en nosotros, ¿verdad? En nuestra paz en el corazón, y capaces de poder someter nuestra alma a la obediencia de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que podamos hacer las cosas que a Él le agradan. Queremos obrar para Dios, pero no es posible si no has nacido de nuevo, si no has reconocido a Jesucristo, ¿verdad? Si no conoces el mandamiento. La ley ha sido escrita en nuestra mente y en nuestro corazón, y ahora sabemos que el Dios nuestro es un Dios todopoderoso, que para Él nada es imposible, y que cuando tú caminas en obediencia a Él, entonces el poder de Dios viene sobre ti y te lleva a vivir lo que jamás habías vivido. Te lleva por caminos donde vas conociendo la riqueza de su gracia, el grande amor suyo hacia nosotros. Es cuando uno expresa por qué no conocía a Dios antes. Es a través de Él que podemos tener comunión directa con Dios, a través de ese nuevo pacto, a través de la sangre derramada en la cruz del Calvario, que podemos conocerle con profunda intimidad, podemos profundizar y saber y conocer por qué las cosas han pasado a nuestra vida de formas contrarias.
a las cuales Dios ha diseñado. Y nos damos cuenta que el diablo nos había engañado y que nos había llevado por caminos de muerte. No tendríamos, sin el nuevo pacto, seguridad de perdón. Él nos ha perdonado. En la cruz del Calvario pagó nuestros pecados. Por lo tanto, somos libres para alabar, glorificar y exaltar al que vive por los siglos de los siglos. No habría poder para obedecer a Dios y hacer su voluntad si no estuviésemos en el nuevo pacto, ese pacto que a nosotros nos libra del mal, ese pacto que nos lleva a nosotros a disfrutar los beneficios de la gracia. Así que usted y yo estamos en el lugar correcto. Un poco más y lo veremos cara a cara, tal y como Él es. Los eternos propósitos de Dios se revelan a nosotros en el nuevo pacto. Todos como cristianos debemos de conocer este pacto. La palabra manifiesta que desde Adán hasta Moisés reinó el pecado. Romanos capítulo 5, versículo 14 y versículo 21. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Ahora vamos caminando de gloria en gloria, vamos caminando de poder en poder. El Señor está con nosotros y Él nos va mostrando este camino glorioso. Ahora vamos bendiciendo a la gente, ya no vamos causándoles daño. Ahora buscamos hacer bien las cosas para glorificar y exaltar a aquel que nos libró de la muerte, aquel que tomó nuestro lugar. En este periodo no se habían revelado los propósitos eternos de Dios. Pero cuando Dios dio la buena nueva a Abraham, Gálatas capítulo 3, versículo 8, y la Escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Aleluya. Aquí se nos muestra parte de la sombra de la gracia. Sin embargo, la sustancia quedaba todavía invisible. Juan capítulo 1, versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Por gracia sois salvos por medio de la fe en Jesús. Así que usted y yo nos levantamos hoy para caminar en el Señor y encontrarnos, ¿verdad? Que ahora hay un acceso a la presencia de Dios. Esté donde esté, no importa el lugar o las circunstancias que se encuentran. Cuando usted invoca el nombre del Señor, Él se hace presente y lo primero que recibe es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que estamos en Él, vivimos para Él. No se aparte nunca del Señor. Permanezca en Él todos los días de su vida, porque el Dios al cual adoramos es un Dios real, un Dios todopoderoso, el cual nos tiene esculpidos en la palma de su mano. Él no está lejos. Él habita en el corazón, dentro de nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. A veces esperamos que Dios nos hable de afuera. Dios nos habla de adentro hacia afuera también. Él es soberano en las formas. Él puede hacer y comunicarse con usted en cualquier lugar y de cualquier forma. Así que vamos a dejar aquí hoy nuestro estudio y continuaremos la próxima semana. Muy bien, Dios les bendiga y vamos a orar y a despedirnos. Señor, muchísimas gracias. Yo bendigo la vida de cada uno de mis hermanos. Guárdalos a todos en el hueco de tu mano. Pelea sus batallas y permítanos ver tu gloria cada día, Señor. A ti sea el honor y la gloria por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga a todos. La paz de Dios sea con ustedes. Amén.